Saben ustedes que estamos viviendo días muy complicados y de mucha necesidad, de verdad. Se está sintiendo ya en muchos lugares esto. Hay una necesidad tanto material como espiritual. En algunos lugares ya se ha dicho incluso que ya está haciendo falta para la comida, porque ya van a ser con estas 2 semanas de restricción y muchos tienen para llevar el alimento a la casa día a día. Entonces ya está habiendo ciertos reclamos, y aunque el gobierno y otras instituciones están haciendo lo posible para ayudar, para poder tal vez paliar esta situación de algún modo, va a ayudar, pero no va a ser a la manera y a la medida que uno desea día a día suplir para aquellas necesidades que ellos tienen, ¿verdad? Pero una de las cosas también que yo estoy notando y estoy viendo es que como nunca los medios como este están siendo utilizados, y se entiende también, ¿no? Porque no hay reuniones en la iglesia, entonces algunos están dando modos hasta de hacer radio desde su propia casa, de mandar mensajes como este medio, colocar YouTube, ya sea tener reuniones incluso a través de este medio, o sea, como nunca, ¿verdad? Ministerios grandes, ministerios pequeños, pastores de renombre, como pastores desconocidos, están utilizando este medio. Y es bueno, desde que se lo use correctamente y no llevar un mensaje sensacionalista, apocalíptico o de juicio, porque ya el mundo está golpeado, hermanos. Ya, ¿dónde más? Dice alguien, ¿no? Y encima le metemos una palabra de esas de juicio, de apocalipsis, hermano, ya estás fregado. Viene el jinete del caballo amarillo y te va a liquidar, ya eras esta pandemia. Hermano, el pueblo se asusta y dice, ¿qué voy a hacer? No, lo que hoy necesita la gente es escuchar un mensaje de esperanza, aunque sea un mensaje de exhortación, pero de esperanza al mismo tiempo. Entonces, hay de todo, pero hay una cosa que también me llama la atención, y es que hoy, como nunca, esto es interesante, como nunca se ha levantado pastores y ministerios que están ayudando a los necesitados, están ayudando. Yo nunca he escuchado eso, pero ahora yo a veces en el internet veo de uno que de repente lo ha visto uno hacer, ahora dicen, nosotros vamos a ayudar, vamos a hacer esto, vamos a hacer setbacks, vamos a dar dinero, vamos a hacer tal, y otro también se levanta aquí, otro se levanta allá, y es para aplaudir esa situación, y es bueno, de verdad. Pero ahí surge una pregunta, y esto quizás le va a ser chocante a algunos, y esto es algo que nosotros como iglesia tenemos que cuidar. ¿Por qué se está ayudando? ¿Está ayudándose viendo la necesidad de la persona o viendo como una oportunidad? O simplemente hacerlo como una oportunidad. A ver, le voy a explicar un poquito. ¿Vemos la necesidad? ¿Se está viendo la necesidad de las personas? ¿O se está viendo de esa necesidad para nosotros una oportunidad de hacer aquello que se está haciendo hoy? ¿No? Cestas básicas, ayudos. Repito, no me entiendan mal. No está nada malo hacer eso. Al contrario, es loable, está buenísimo. Hay que hacerlo. Pero ¿con qué actitud uno lo está haciendo? Ahí va mi pregunta. ¿Viendo esa necesidad o viendo la oportunidad? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia, pastor? Muchos lo están haciendo, tristemente, hermano, viendo esa necesidad, lo están haciendo o ven una oportunidad. ¿Sabe para qué? Para promoverse y hacer que todos los vean bien. Para que digan, wow, ese pastor, wow, esa hermanita, ese hermano, wow, para promoverse. Y esa no es la actitud que debería de haber. Y es algo que nosotros tenemos que cuidarnos. Lo que nosotros tenemos que ver es la necesidad. En 4 evangelios nos enseña la palabra de Dios de algo muy precioso que sucedió en el tiempo de Jesucristo. La Biblia dice que el Señor, por ejemplo, en el libro de Mateo,
en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas y en el libro de Juan. Marcos, especialmente capítulo 6, a partir del verso 30 en adelante, hasta el verso 44, allí habla acerca de la alimentación que Jesús hizo a 5,000 personas. El Señor alimentó a 5,000 personas. Eso solamente mencionando hombres, dice la Biblia, sin contar mujeres ni niños. Solo que para alimentar esas 5,000 personas, la Biblia declara que Jesús los vio de una manera diferente a lo que los discípulos veían de esas personas. La Biblia declara ahí que Jesús había ido ya para el otro lado del mar para buscar un momento de descanso por la actividad que él tenía. Pero ustedes saben que Jesús prácticamente no tenía tiempo ni para dormir ni para comer bien, porque donde iba la gente, las personas le seguían. Ya antes de este hecho, los discípulos habían ido de dos en dos a cumplir una misión que el Señor les había dado, y al volver ellos y reportar todo lo que habían vivido, él y los discípulos y Jesús estaban yendo a una región para poder descansar. Pero dice que la gente seguía a Jesús, seguía donde iba por las señales que él hacía, o sea, los milagros que él hacía. Y sabemos por la palabra que la gente seguía a Jesús no porque creían en él, sino por propio interés y también por la curiosidad que despertaba los milagros que Jesús hacía. Y hoy vemos que la gente es igual. A veces van a una iglesia, ven a un pastor que tiene unción, no porque creen en Dios, sino por lo que hacen, por los milagros, por las señales. Pero nosotros vemos que aún mismo así, en ese entonces, Jesús no dejó de hacer el bien. Entonces, cuando eso pasaba, dice en el libro de Mateo, capítulo 14 y el verso 14, dice ahí que saliendo Jesús vio una gran multitud, vio toda esa gente que le seguía, y dice esta palabra el Señor: tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Significa que de toda esa gente había personas necesitadas, había personas con enfermedad, y había personas no solamente con la enfermedad física, sino también con una enfermedad espiritual. Había personas con dolores emocionales por las cosas que ellos estaban vivenciando. Y el Señor, viendo ese conjunto de personas, dice la Biblia, que tuvo compasión de todos ellos, incluso de aquellos que solamente le seguían por interés. Incluso tuvo compasión de aquellos que estaban en medio de ellos, los enemigos de Jesús, aquellos que lo criticaban y estaban esperando una oportunidad de ver algún error que Jesús pudiera cometer. El Señor dice que tenía compasión por ellos. Ahora, pregunta, ¿nosotros tenemos esa misma compasión? ¿Cómo define la palabra de Dios cuando aquí habla de compasión? ¿Cómo define la compasión? La compasión, la Biblia define que es una emoción que conmueve de una manera profunda del ser, de la persona. Y eso implica un sentimiento de tristeza. ¿Sabe por qué? Por el sufrimiento y la desdicha de los demás. Ahora, ¿es simplemente ver eso? No. La Biblia nos dice que eso va acompañado por un deseo grande. ¿Sabe de qué? De ayudar. No se olvide de eso. No solamente la compasión es un sentimiento de tristeza, de ver con tristeza y dolor incluso el sufrimiento o lo que está viviendo la persona, aquella persona, por alguna situación que está viviendo, sino la compasión va acompañado, además de ese sentimiento, va acompañado por un deseo inmenso, un deseo profundo de ayudar. Y escuche, esa compasión es una característica, es una cualidad de Dios, así como de Jesucristo. Nosotros tenemos que entender esto. En estos tiempos
Y particularmente en esta época y estos días que estamos viviendo. No, por eso yo le hablé al comienzo. Hoy más que nunca, pucha, se están levantando hasta organización. Usted va a escuchar de a poquito una radio aquí, otra radio aquí. Aquí en Brasil va a sobrar las ayudas. Y no está mal, gloria a Dios. Pero hay que ser francos y soy directo y honesto. Porque la Biblia me muestra eso. Que algunos, ¿será que lo van a hacer por compasión? ¿Será que lo van a hacer viendo la necesidad? Y nosotros como Iglesia Adonía tenemos que cuidar ese asunto. No podemos ayudar, no podemos ver a la persona como una oportunidad de hacer algo para que Adonía esté en el top de tops que las iglesias ayudan o el pastor Mancilla está haciendo eso. No. Nosotros tenemos que ver, así como Jesús vio a las personas en su necesidad tanto física como espiritual. Y no solamente ver con tristeza la condición de las personas, sino ver esa condición y tener al mismo tiempo la intención de hacer algo por ellos, de ayudarlos. Si esa es una cualidad de Dios, es una característica de Dios, la Biblia dice que nosotros debemos ser formados a la imagen de Jesucristo, o sea, tener el mismo carácter de Jesucristo. Y si nosotros como cristianos estamos llamados a ser como Jesús, en este tiempo que se está viviendo un momento donde las emociones están machucadas, donde el dolor está hoy, el miedo y el dolor está golpeando fuerte a las personas, incluso cristianos, nosotros debemos entender que Cristo está esperando que esa actitud de Él, esa cualidad de Él, sea también una característica nuestra como seguidores y cristianos que somos. Esa compasión, esa compasión que vio en la gente, movió a Jesús a realizar el milagro de la multiplicación de los 5 panes y 2 pececitos que había ese día. Y ese milagro pudo alimentar no solo a 5,000 personas, sino a más de 10,000. Se calcula que eran más de 15,000 incluso, porque la Biblia dice que ahí no solamente había hombres, la Biblia dice claramente que el Señor alimentó a los hombres sin contar mujeres y niños. Wow, ¿te imaginas la gran cantidad de personas que había ahí? Y el Señor demostró esa compasión alimentando a esas personas. Nosotros necesitamos entender como Iglesia Adonía que no podemos mirarlos así por así ante la necesidad de esas personas, porque hoy estas personas están sufriendo más que lo material. Muchos en este momento, una gran mayoría, está sufriendo en la parte emocional y psicológica. El pánico y el miedo ha tomado literalmente el mundo entero. Muchas familias están en pánico. ¿Se ha dado cuenta? Apenas ya estornudamos, hermano. No será el coronavirus, ya estamos, ¿no? Una tosecita. Ya le miramos, me dice, hermano, pucha, a ver, ¿estás bien? A mí me mandan varios mensajes y me preguntan una y otra vez, ¿está bien, pastor? Cuídese. ¿Está bien, pastor? Cuídese. Y les agradezco. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes deben estar pensando, ¿el pastor dónde está? ¿Está en su casa o de dónde está transmitiendo? Yo estoy en la iglesia, estoy en mi escritorio en este momento, hermano. Y yo me dirijo de mi casa todos los días a la iglesia para preparar, para hacer el trabajo, para poder estar con ustedes. Mañana voy a estar en el ayuno, siempre y cuando los intercesores me digan, sí, pastor, o de repente ya tienen alguien que va a venir a enseñar. Y si no, yo voy a estar trayendo la enseñanza. El jueves voy a estar. ¿Entiende? Estamos aquí normalmente trabajando. Claro, no estamos yendo para otros lados, simplemente estamos en esa dirección. Entonces siempre uno se preocupa, dice, pucha, el pastor estará bien, pero cuidado que agarre esto, el otro. Y si alguien sale a comprar, te has lavado las manos biencito, pucha, te sacas el zapato y dices una cosa. Así estamos, hermanos, estamos aprensivos.
Algunos me han dicho que ya no toman ni el ómnibus, prefieren venir a pie, aunque sea. Otros no quieren moverse para nada. Y ojo, hay muchos, esto es terrible, hermano, ya no quieren ni a visitar una casa. Ya no quieren ir a visitar una casa. Y hay personas y hay familias que están esperando por nosotros. Allá en Bolivia, Pastora Janet, yo quisiera pedirte que escribas en este momento. Pastora Janet, yo creo que ustedes deben estar extrañando este momento, el querer salir a las casas de paz. Yo veo y acompaño las tribus, cómo van diciendo, tribu de Neftalí aquí en la casa. Están haciendo lo que pueden. Pero díganme si no están extrañando y no están deseando en todo su corazón salir, tener la oportunidad por lo menos que les den de salir, aunque aquello de distanciamiento social, no en la calle, no estar juntitos, pero poder entrar a una casa. Yo sé que sí. A no ser que, escribirme, sí o no, por lo menos di eso. Sí, pastor, queremos ir, o no quiero, pastor, tengo miedo, no sé, depende de ti, ¿no? Depende de la situación. Pero allá no se puede. Acá, en cambio, en Brasil, todavía se puede. Y ustedes saben que hay una disputa en este momento entre el gobierno y los gobernadores y prefectos, donde el gobierno de Brasil dice, salgan, que vuelva toda la normalidad, que vuelvan al trabajo. Mucha gente está expectante cuando termine la cuarentena. ¿Qué va a pasar? ¿Van a salir todos a lo normal, a sus trabajos, a sus negocios? Eso es lo que el gobierno pide. ¿Entiende? Tanto que ha dado un decreto que las reuniones de iglesias vuelvan a su normalidad, que vuelvan, pueden hacer culto. Ya todos teníamos permiso por ese decreto este día domingo pasado de hacer cultos. Solo que la justicia anuló ese decreto. Pero yo estaba preguntando, ¿no? Yo hubiera querido que anulen hoy, o el lunes, para ver cuántos se animaban a abrir nuevamente la iglesia. Aunque algunos dieron su postura y su posición y dijeron, no, por cuidado no vamos a abrir mismo que sea decreto. Pero ¿y qué tal si se abre? Todos van a tener que volver a la normalidad. Hoy, claro, no se puede hacer reuniones masivas, pero nadie nos ha prohibido visitar casas. ¿Entiende? Aunque se nos dice que al visitar una casa hay que tomar mucho cuidado. Yo sé de eso. Pero ahí también Dios nos está probando en nuestra fe. Nos está probando. ¿Cuántas veces probó la fe de los discípulos el Señor? Y en este ejemplo nomás, ¿cuál fue la actitud de los discípulos frente a un problema que se presentó en ese día? Porque antes de Jesús alimentar a esos 5,000, se presentó un problema. ¿Sabe cuál fue el problema? Hay que darles de comer, dijo el Señor. Porque, tenían hambre. Y el Señor dijo, hay que darles de comer. Y ahí, ¿no? En esa situación, porque se estaba haciendo tarde, estaban en el desierto, las horas pasaban, porque el Señor no dejó de hacer milagros, ¿no? Entonces, el Señor sabía que la gente estaba de hambre, y Él tenía compasión, tenía preocupación de que quizás al volver podían hasta desmayarse en el camino y pasar algo. Bien, el Señor tenía mucho interés de poder sanar el lado espiritual de las personas, el lado físico, pero en este caso vemos también el interés del Señor de alimentarlos. Había un problemita aquí, una multitud de personas estaban en el lugar desierto y ellos no habían llevado nada para comer. Y era un momento para hacer algo. Y ahí viene Felipe, y le pregunta el Señor a él, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Y la respuesta de Felipe era el reflejo de los otros apóstoles. Cuando él responde, y lo primero que dice y hace ver es un problema económico. Y él dice, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tome un poco siquiera. Claro que los discípulos no contaban con ese dinero.
que equivalía en ese entonces al salario de un jornalero por 200 días de trabajo. Y otro problema, ¿de dónde sacarían para cantidad? Ni un panadero aquí, pues, hermano, tiene listo para vender pan y menos pescar ahí peces, hermano, para esa cantidad de personas. Había un problema tremendo y encima de ello estaban en el desierto la hora pasada y ahí vino la pregunta, ¿de dónde vamos a comprar para que coman estas personas? Y a veces nosotros presentamos estos problemas, empezamos a ver las situaciones, ¿de dónde vamos a sacar esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pareciera que estamos viviendo en un momento donde ya no hay nada, no hay recursos, no sabemos qué hacer. Y a veces tomamos la actitud de los discípulos que le dijeron al Señor para una salida, Señor, mira, ya se está haciendo tarde, despedilos nomás ya, haz mejor que se vayan. Por ahí van a encontrar algunas aldeas y que se compren algo, porque si no puede pasar algún problema mayor. Ellos estaban viendo sus limitaciones, ellos estaban viendo sus recursos. No había dinero, no había una cosa, no había la otra, solución, los despacharemos. Y hoy estamos mirando eso mismo. No hay transporte, no se puede hacer esto, no se puede hacer el otro, no da miedo salir, no creo que sea prudente salir, no creo que sea esto así, por ahí nos pegamos el corona, por ahí tocamos esto, por ahí hacemos el otro, y además no tenemos esto, no tenemos lo otro. Mejor dejaremos que otros lo hagan o que ellos se viren, por así decir. No es que está eso en nuestro lenguaje, en nuestro hablar, pero nuestra actitud es y pareciera que fuera así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A veces nosotros como los discípulos vemos problemas por todos los lados y no ejercemos la fe. Ellos no ejercieron la fe. Mire, Dios en ese momento el Señor estaba probando la fe de ellos. Ellos habían vivido cosas tremendas. Ellos vieron hacer milagros a Jesús. Es más, ellos hicieron milagros tremendos, hermano. Antes de este acontecimiento, ellos habían experimentado lo que era sanar enfermos, echar fuera demonios. ¡Wow! Habían visto a Jesús convertir el agua en vino. Imagínense milagros que ellos vieron. Todas esas manifestaciones de poder, lo que tendrían que haber llevado a ellos es a una confianza plena en el Señor Jesucristo. O sea, debería llevarlos a confiar totalmente en el Señor, pero no lo hicieron. Y a veces nosotros tenemos el mismo problema, ¿verdad? ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros? Y lo vemos hacer todavía, o lo vimos hacer en favor de nosotros y en otras personas. Pero aún así, cuando enfrentamos un problema mayor como el que ahora estamos enfrentando, pareciera que nuestra fe se esfuma, desaparece. Y empezamos a ver el problema. Y sin embargo, aún viviendo ese momento, Dios hace algo. La Biblia dice algo bien curioso, dice que el Señor sabía desde el principio lo que Él tenía que hacer. Y todo lo que Él hizo, lo hizo para probarlos. ¡Wow! Esa palabra, ¿no? Dice para probarle. Porque Él ya sabía lo que debía hacer. Eso dice la palabra, pero lo hizo para probarle. Entonces, si dice para probar, aquí yo encuentro que el Señor tenía algún propósito, y sí. Aquí yo veo que Dios prueba nuestra fe, hermanos. Dios va a probar nuestra fe. Y en el sentido no solo de que si tenemos fe, sino cuál es la calidad de nuestra fe. Tenemos fe, pero ¿cuál es la calidad de esa fe? Por esa razón que muchas veces el Señor va a permitir que atravesemos por diversas situaciones. Los discípulos estaban retornando de un viaje misionero exitoso. Habían tenido ellos experiencias maravillosas. Pero ahora tenían que enfrentarse con una nueva situación. Es alimentar a esas personas.
Y tenían que enfrentarse ante esa situación en la que ellos irían a sentirse impotentes de no poder hacer nada. Imagínate. En otro de los evangelios el Señor les dijo, denles de comer, pero ¿qué les vamos a comer, Señor? No es que nosotros también no hemos pasado así en momentos como los discípulos, avivamiento, poder, lindas cosas, hermano, declaración de fe, tantas cosas que hemos vivido. Todo parece que va sobre ruedas, todo buenísimo, pero de repente en otras épocas como ahora estamos encontrando obstáculos en el camino. Ya no podemos hacer una cosa, ya no podemos hacer la otra. Yo creo que en ambos casos nuestra fe está siendo probada. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en ese momento? ¿Sabes una cosa? Dios en cada momento está buscando de nosotros si tenemos realmente una fe genuina. ¿Entiende? En cada momento el Señor está viendo eso. Si somos capaces de sostenernos frente a algunas circunstancias como la que estamos viviendo hoy en día. De veras, hermano. Y el otro propósito que yo encuentro en esto es que Dios, al probar nuestra fe, lo está haciendo con el fin de ayudarnos a crecer y a madurar y a desarrollarnos espiritualmente. Al menos eso es lo que yo veo y encuentro en estos pasajes. Pero para que esto suceda, nosotros tenemos que aprender a mantenernos en la dirección de Dios y confiar en que Él nos va a ayudar. Confiar en todo aquello ya que nos va a ayudar y nos va a hacer entender cuál es la voluntad del Señor. Mis amaditos, y una más voy a ver. El tercer lugar, entender que Dios siempre tiene una salida. Siempre tiene preparado una salida para cada prueba que nosotros atravesamos. ¿Sabe? Todo lo que estamos viendo tiene propósito para probar tu fe, para hacerte crecer y madurar espiritualmente. Dime si muchos no están sintiendo ese miedo. Y ese miedo hasta nos está haciendo opacar y no poder ver lo que los demás están sufriendo, porque al igual que tú hay muchos que están en peor condición todavía, y encima sumado nosotros más, impotentes de no poder hacer nada, como los discípulos. ¿En qué quedaría eso? Pero qué bueno es saber que el Señor no deja ahí las cosas. A veces nos prueba. Yo creo que hoy está probando a la iglesia y nos está probando a nosotros como iglesia Adonía. Yo te pido una cosa, mi amadito, mi líder querido, no nos quedemos ahí, hermano, no nos quedemos ahí, pucha, como que todo está bien, no pasa nada, o esperando resignados, o con fe y esperanza, orando, que está muy bien, de que esto va a pasar. Y listo, ahí nomás, y una vez que pase, otra vez a la normalidad. No. Dios nos está probando. Dios está queriendo que nosotros nos levantemos. Dios está esperando que tomemos una actitud diferente. Y al mismo tiempo entender que Dios tiene una salida en cada prueba que nosotros estemos atravesando. Aún en esta prueba que todos estamos pasando, Dios va a dar la salida. Por eso la Biblia, el pasaje dice, sabía lo que había de hacer. Él sabe lo que va a hacer. Ya sea que haya una vacuna, ya sea que nos guarde, Él sabe lo que va a hacer. Por eso el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios capítulo 10 verso 13 dice, no les ha venido, dice, ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados, probados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba, la tentación, la prueba, la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. ¿Sabes? Dios siempre tiene un plan y tiene una solución. El problema es que nosotros muchas veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos nuestra atención en el problema y dejamos de mirar al Señor y sus recursos, como los discípulos. No hay dinero, no hay panadería. ¿De dónde vamos a comprar? Tanta gente además. Ya es tarde, estamos en el desierto, más bien despachados. Tratamos de salir
Por otro lado, ante la situación y el problema, y no confiamos en el Señor porque estamos enfocados en el problema. ¿No será que eso nos está pasando ahorita? Nos estamos enfocando en los noticieros, nos estamos enfocando en lo que dice que va a pasar, nos estamos enfocando en lo peor y la gente se está desesperando. Les voy a dar un ejemplito. Hoy mucha gente está queriendo volver a la normalidad y con toda razón, yo apoyo eso. Pero cuidado que el desespero de salir sea peor, como lo que pasó en Italia, como lo que pasó en otros países. Hoy se va divulgando tantas cosas y se dice, no pasa nada, tienen que salir igual, al fin y al cabo todos tenemos que infectarnos, ya está, y el que muere, muere nomás. Y además se da datos, ¿no? Van a morir unos 1 millón, aquí en Brasil se da un dato de 1 millón y poco que van a morir. ¿Cuántos somos? 214 millones de habitantes. 1 millón, ¿qué es? Pues no es nada. Al fin y al cabo todos van a vivir, la mayoría. Pero la pregunta es, de ese millón, ¿quién será? Por ahí eres tú. Hoy se dice los ancianitos nomás van a morir, pero hoy se sabe que jóvenes están muriendo, hasta niños están muriendo. Entonces hay una situación así, bien marcante, que nos hace ver y nos hace enfocar a eso y decir, pues no, por eso estamos encerrados en la casa, no queremos salir, no queremos ni respirar el aire de afuera, porque lo vemos un problema y dejamos de confiar en el Señor. Y ahí es donde Dios nos está probando nuestra fe. A ver, ¿qué calidad? No si existe, porque si yo te pregunto, ¿tienes fe? Me vas a decir sí, pero ¿cuál es la calidad de esa fe? ¿Cómo es la calidad de esa fe? Dios nos está probando. ¿Para qué? Para hacernos crecer. ¿Entendemos eso, hermanito? Estamos entendiendo. Él quiere que nos quiere ayudar, hermano. Cuando prueba nuestra fe, nos quiere ayudar. Atende esto, a crecer, a madurar y a desarrollarte espiritualmente. Ya no podemos ser niños. Ya no podemos seguir así, hermano. Guaguitas. No, ya tenemos que empezar a madurar. De veras, hermano. Y entender que aunque tengamos que enfrentar situaciones, a veces vergonzosas y que no podemos, eso también el Señor no nos condena. No, porque los discípulos fallaron aquí, pero el Señor no les dejó ahí en la nada, hermanos. No, el Señor dio una salida, la solución al problema. ¿Y cuál fue la solución? Ustedes saben que los discípulos solo hicieron cálculos contando con las posibilidades que ellos tenían y se olvidaron del poder de Jesús que horas antes, días antes, ellos vieron y experimentaron en su propia vida. Y se limitaron a los cálculos humanos. Cuando eso pasa en nuestra vida, sonamos, mis hermanos. Sonamos. Y de esa forma vemos cómo ellos buscaban lo que tenían. Empezaron a buscar qué tenían. Y finalmente encontraron un muchachito, un changuito, un jovencito, un muchacho. Lo encontraron y ¿qué tenía ese muchacho? 5 panes y 2 pececitos. Ahora, pensá, 5 panes y 2 peces para alimentar más de 10,000 personas. Algunos dicen que eran 15, otros dicen 20. No da para decir cuánto era. Pero dice 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Doble, ya, niños más, digamos, 15,000 ponga. ¿Qué son 5 panes y 2 peces? Puede ser algo de ridículo, hermano, ¿sí o no? Tanto que esa ridiculez, ellos mismos lo expresaron. Por eso le preguntaron a Jesús y le dijeron, está en la Biblia, que le dijeron, ¿qué es eso pues, para tantos? ¿Qué tenéis? 5 panes y 2 pececillos, pero ¿qué es eso para tantos? ¿Qué es ridículo? ¿Qué es eso? No, ni su comida del changuito debe ser. Y aparte, ni para nosotros alcanzaría eso. ¿Qué es esto para tantos? Mismo, mira esto. ¿Cómo el Señor solucionó el problema? Espero que estés agarrando todo esto porque luego al final voy a aplicar para lo que nosotros como Adonía vamos a hacer. Por eso yo les he preguntado al principio. Está bien ayudar, todo eso, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Viendo la necesidad, sintiendo compasión por la gente realmente, o porque es una oportunidad. Verlos como una oportunidad para promovernos, para decir, mira lo que estoy haciendo. Y muchos lo van a hacer. Nosotros no podemos caer en esa tentación. No, mi hermano.
Por eso es importante aprender todo esto. Sin embargo, aquí yo veo también algo, viendo la palabra de Dios, aquí yo encuentro algo que los discípulos hicieron. Hicieron dos cosas que facilitaron a que el Señor obre. Por lo menos hicieron esas dos cosas. ¿Sabe lo que hicieron? Ellos admitieron que no tenían la solución para el problema. Así que dejaron una puerta abierta para que el Señor haga su obra, para que el Señor obre. Y pusieron en las manos del Señor lo poco que tenían, que ni siquiera era de ellos, era de otro muchacho. 5 panes, 2 pececitos, por lo menos. Y otra cosa también que hicieron, ellos fueron obedientes a la palabra del Señor. Por favor, piensa en todo eso. Cuando tú admitas que no tienes la solución, ahorita por ejemplo, los científicos se están bloqueando, los médicos ya no saben qué hacer, los gobiernos están buscando soluciones para salvar la economía y esto, lo otro, y está cierto, para eso están, ¿no? Son gobernantes, los médicos están para eso, los científicos están para tratar de encontrar solución, pero el día que admitan que no tienen solución para el problema y digan Dios, y le den la puerta abierta, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, para que el Señor obre, Dios va a desatar la bendición sobre el mundo entero. Y si no es así, lo va a hacer contigo. Porque va a tener que haber un momento en que tú digas, no, he intentado, he hecho, me he rogado, no se puede. El día que tú dejes a un lado y entiendas que no puedes solucionar, no hay solución en tu recurso al problema, y se lo dejas al Señor para que Él obre, gloria a Dios, la cosa va a funcionar. Los discípulos dejaron y pusieron en las manos del Señor lo poco que tenían. ¿Cuál es lo poco que tú tienes? Déjaselo en las manos del Señor. Y otra, sé obediente a la palabra del Señor. Si Dios dice algo en su palabra, nosotros lo que tenemos que hacer es creer y obedecer. Cuando el Señor comenzó a obrar en ese milagro, lo hizo dando una orden a los discípulos. ¿Cuál fue la orden que les dio? Interesante. Y ojo, no fue solamente la orden a los discípulos, sino también fue la orden a la multitud. ¿Qué les dijo? Entonces la Biblia dice, Jesús les dijo, haced recostar a la gente. Qué interesante. ¿Cuál era el deseo de los discípulos antes? Que se vayan rápido. Pero cuando el Señor dijo, no, les vamos a dar de comer, ¿qué hay? Le dieron los recursos ridículos, 5 panes, 2 pececitos. El Señor les dijo, háganle recostar. ¿Para qué eso, hermano? Háganle sentar. Agrúpenlos de 100 en 100 y de 50 en 50. Así los organizó. Eso requería obediencia y al mismo tiempo un acto de fe. El Señor ya estaba comenzando a obrar. Estaba diciendo, bueno, aquí voy a comenzar a hacer el milagro. Es como un hombre que tiene hambre y si no hay nada que comer, ¿qué le va a decir? Váyase. Pero si le dice, siéntate, ese hombre va a creer, me va a dar la comida ahorita. Nadie se va a sentar en la mesa que tiene hambre y no tiene con qué pagar, pero si le dice la persona o el dueño del restaurante o quien fuere, siéntate, ese hombre sabe que le está diciendo siéntate porque va a recibir algo para comer. No escuchó la palabra váyanse. El Señor no le dijo ya está bien, mándenlos antes que sea tarde. Él dijo siéntenlos. Y ellos se sentaron, se recostaron, todos los varones, mujeres y niños en grupos de 100 y en grupos de 50. Yo me imagino que toda esa gente comenzó a mirar ya, algo va a hacer, ¿qué va a hacer? Yo creo que todas las miradas se enfocaron en Jesús. Estábamos sentados y yo no me estaba parado con los discípulos. Y con los 5 pancitos y con los 2 pececitos. Pero ahí es donde, Dios mío, comenzó el milagro. A partir del momento que ellos obedecieron a la palabra del Señor, comenzó el milagro. A partir del momento que nosotros empecemos a obedecer
hermanos, porque de algún modo en esa obediencia mostraron el fruto de su fe, porque podían discutir, pero Señor, ¿cómo les vamos a sentar? Pues mejor que se vayan. No, ellos dijeron, Él sabe lo que hace. Demostraron de algún modo su fe, y eso fue lo que permitió que el Señor obrara en ese milagro. Si ellos no hubieran obedecido, tampoco hubieran visto el milagro, mis hermanos. Por eso es importante saber y entender y ejercitar esto. La fe y la obediencia trabajan juntos. Repito, la fe y la obediencia trabajan juntos. Y eso nos va a permitir ver las cosas grandes que va a hacer el Señor. ¿Tengo fe que Dios me va a librar de este problema? Amén. Pero tengo que obedecer lo que Dios quiere que haga. Aún en medio de la tormenta, aún en medio del problema, aún en medio de la dificultad, aún en medio de aquello que en mis posibilidades no voy a poder conseguir. Pero si yo obedezco lo que el Señor me dice en su palabra de ciertos principios y ciertas cosas que yo debo hacer, uno a la fe y voy a empezar a ver las cosas grandes que Dios va a hacer. De veras, en todo sentido, aún guardándonos en este peligro que hoy el mundo está viviendo por este virus. Aún en la economía que muchos dicen se va a derrumbar. Pero aún aquella pequeña cosa que tú tengas y le pongas en la mano del Señor, Dios va a obrar en milagro. Y si tú en esa fe obedeces a Dios, obedeces, oras, confías. Y aún en medio de esto, tú vas y haces algo por la gente. Dios mío, el Señor va a hacer el milagro no solamente en tu vida, sino el Señor va a hacer el milagro en favor de las otras personas también. Porque el milagro no solo vieron los discípulos. La lección no solo fue para ellos. El milagro fue también para las demás personas. Y dice la Biblia que todos pudieron comer. Por eso es importante. La fe y la obediencia trabajan juntos. Repita conmigo ahí donde está. La fe y la obediencia trabajan juntos. La obediencia es aquello que nosotros hacemos de lo que Dios nos dice. Aquí en la obediencia está la actitud. Por eso el Señor dijo, no sean oidores de mi palabra, sino hacedores de mi palabra. Cuando yo obedezco, cuando yo camino, cuando yo hago, abrazo la fe, activo la fe y entonces activo para que Dios haga cosas maravillosas de lo que nosotros estamos esperando. Y aún nos va a sorprender el Señor de cosas que ni siquiera nos imaginábamos recibir. Por eso, mis hermanos, ahí vemos el milagro. Qué sencillez. Mira, con una cosa así, pero profunda, cuando analizamos de esta forma la palabra, el Señor multiplicó, hizo el milagro. Y ese milagro quiere hacer con nosotros, quiere hacer contigo, quiere hacer con el ministerio. Piensa un poco, hermanos. La iglesia se mantiene ¿cómo? Se mantiene con las ofrendas, se mantiene con los diezmos. Y nosotros a veces comenzamos a ver los problemas. Y ahora el alquiler va a venir 10 días a cobranza, el alquiler de aquí del local, del lado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué hacemos? A ver, sumar cuánto es esto. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? No. Yo no estoy afligiéndome, ahora qué voy a hacer todo. Y ya me veo todos los días, ay, ahora qué voy a hacer, Señor, ¿con qué vamos a pagar? ¿Qué vamos a hacer? Ya el loquito va a volver, hermano, estoy, voy a caer en depresión, ya voy a estar en el piso. No, yo tengo que caminar en fe y en obediencia. El Señor me dice, seguí predicando, seguí enseñando, seguí haciendo lo que te he dicho, seguí haciendo lo otro. No te preocupes, yo voy a actuar. Dame en las manos lo poquito que tienes y vas a ver lo mucho que voy a hacer. ¿Entiende? Y eso Dios lo va a hacer con todos nosotros. De cosas pequeñas Dios va a hacer el milagro, va a realizar el milagro, hermano. Yo no estoy tan preocupado en esto, tampoco estoy dejado, pero yo sé que Dios va a cubrir los recursos, va a suplir para poder pagar el alquiler. Dios no va a permitir que esto se cierre, hermano, y aunque se cerrara el otro lado, pero la casa de Dios no, porque nuestra casa es lugar, mismo que es alquiler, pero es un lugar donde podemos reunirnos para adorar al Señor. Lo propio pasa en todo el restante del ministerio. Dios va a obrar y aún va a obrar a través de tu vida, porque todos somos parte
de esta familia, todos hermanos. Dios va a realizar el milagro. Él siempre, de pequeñas cosas, cuando nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza y aún entregamos las pequeñas cosas, hermano querido, Dios hace los milagros más grandes que nosotros podemos imaginar. La vida de Sarepta, por ejemplo, en Sidón, ¿qué cosa tenía? Poca harina y un poco de aceite. Se lo entregó al siervo. ¿Y qué hizo Dios? Multiplicó día a día, sin que llegara a faltarle nunca. Y así Dios va a hacer. Ay, ay, ay. Yo quiero terminar con esto, hermanos. No sé cuáles son los recursos que nosotros hoy tenemos. Le dije, vamos a ayudar. Pero viendo la necesidad o viendo como oportunidad. Yo no quiero ver como oportunidad. Aunque se usa mucho la palabra, esta es nuestra oportunidad, diferente a ver como oportunidad para promovernos y decir que somos los bien bonzinhos, los biencitos, los buenitos somos. No. Hoy tenemos que tener ese sentimiento de la compasión que Jesús tuvo. Tiene esa característica. Somos sus hijos. Pero no podemos sentir solamente tristeza y dolor por lo que está pasando con nuestro prójimo, con las personas, aún con nuestra propia familia, con los vecinos, con la gente. No, tenemos que tener la intención de ayudar. Y puede que sea un problema como lo fue para los discípulos, un problema que no podemos nosotros solucionar, un problema que nos es difícil resolver, pero si nosotros le abrimos la puerta al Señor, reconociendo que es un problema serio para nosotros, pero le dejamos a Él, y es más, obedecemos al Señor, y aún lo poco que tenemos, se lo ponemos en sus manos, bendito sea el Señor, Él va a hacer el milagro. Él va a hacer el milagro. Él no necesita cosas grandes, hermano. Él simplemente necesita nuestra fe, nuestra obediencia. Él necesita, por eso es probada nuestra fe. Probó, pero no los avergonzó a los discípulos. Les dio una lección y hoy nos quiere enseñar a través de esto una lección grande al Señor. Pero ojo, no es solamente que le hagamos el aguante. Aquí les probó y al mismo tiempo los direccionó qué tenían que hacer. Fe y obediencia provocan los milagros. No adelanta solo tener fe, esperar que Dios va a obrar. Necesitamos actuar en obediencia de lo que Dios quiere que nosotros hoy hagamos. El día sábado yo les hablé a ustedes, mis hermanos. Vamos a cuidar por un lado el lado espiritual. ¿Y cuál es el lado espiritual? Yo les pido en el amor del Señor, para crecer juntos en el Señor y fortalecernos, necesitamos cuidar el lado espiritual y el lado emocional. Y para eso tenemos estos contactos. Y yo les animo, por favor, les pido, mira lo que estoy diciendo, por favor, no puede ser. Yo les pido, mis amaditos. Miren, yo les puedo asegurar que están conectados aquí, están aprendiendo personas que quizás escuchan la radio y no son parte ni siquiera de nuestro ministerio. Y este espacio, claro, bienvenidos a mis hermanos, los amamos, los abrazamos, bienvenidos a todos. Y algunos también, como en el tiempo de Jesús, curiosos de ver qué está diciendo el pastor. Y también como en el tiempo de Jesús debe haber alguien que son enemigos, que les gusta insultar, molestar, a ver qué va a decir para encontrar una falla. De todo hay, hermano. Y Jesús no dijo, yo conozco los pensamientos de ese es un fariseo enemigo mío, bótenlo, no le den de comer a él. Él alimentó a todos, incluso a los malucos. Y hoy estoy enseñando para todos de la misma forma, pero especialmente la lección fue para los discípulos, porque había tareas por hacer una vez que el Señor se vaya. Y hoy el Señor nos está dando lección. Yo te animo para que cuando podamos estar conectados, seamos los primeros de estar ahí. Saquemos tiempo hoy que estamos en cuarentena, estemos en casa. Dios mío, si en esta cuarentena no podemos apagar el televisor, dejar de ver el celular para estar conectados y aprender la palabra, estamos mal. Dios mío, eso es una señal de que cuando termine esto vamos a volver a la rutina, vamos a volver a lo mismo. No hemos aprendido la lección, no hemos aprendido aquello que el Señor está queriendo remover en nosotros. No te olvides, Dios hoy está probando nuestra fe, pero está probando no si tenemos o no, sino en la calidad de esa fe.
La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vas a activar esa fe si no te preocupas de orar, no te preocupas de aprender la palabra? Ah, pastor, pero yo estoy leyendo. Está bien, felicidades, parabéns, buenísimo. Pero necesitamos aprender juntos. Necesitamos estar conectados como ahora, aprender la palabra, hermanos. Y no solamente eso, sino necesitamos estar en conexión de lo que vamos a hacer como ministerio. Hoy yo te enseño esta palabra no apenas para mostrarte un ejemplo de lo que Jesús hizo con los discípulos. Yo te estoy mostrando esta palabra para ponerte además de ese ejemplo de lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Él tuvo compasión, se interesó en la vida personal y espiritual, emocional y física de las personas y está esperando que nosotros actuemos de la misma manera y nos puso este ejemplo para mostrarnos que nosotros podemos hacerlo. Eso fue lo que hicieron con los discípulos, lo que hizo con los discípulos y lo está haciendo con nosotros. Y otra, para terminar, hermano, el Señor también alimentó a las personas. Y vuelvo a hacer esta convocatoria aclarando lo siguiente, porque algunos hermanos no están entendiendo esto. Usted se ha fijado, yo no he hablado en la mañana en la radio. Puede que hable después, no sé. Todo depende. Pero nosotros, hermano, no tenemos los recursos como otros ministerios grandes que tienen plata. No nos podemos comparar a eso. Pero tampoco podemos mirar así nomás. Entonces nosotros queremos ayudar, pero para poder ayudar, ya como iglesia, les dije, hemos comprado algunas cestas básicas que todavía lo estamos montando, lo vamos a montar, y eso lo hemos comprado con toda sinceridad para poder auxiliar y ayudar a los hermanos de la fe, de nuestra familia, de Adonía, que pueda estar pasando alguna necesidad. Pero el Señor puso en nuestro corazón que no solamente sea eso, porque va a haber gente necesitada, va a ser insuficiente lo que el gobierno está intentando hacer, lo que los ONGs están haciendo, lo que otras entidades están haciendo. Va a ser insuficiente porque es mucha gente, hermanos. Y si esto continúa en cuarentena, Dios mío, así peor. Es ahí que dije el sábado, como Adonía, hermano, no para promovernos ni mostrar que somos los capitos. Queremos juntar. Yo agradezco me olvidé el nombre de Claudia, su esposo. Abelito, que Dios me lo bendiga. Claudia y esa familia trajeron una cesta básica. Caramba, cómo nos emocionó. Me decía, pastor, escuchamos que usted pedía que esta es una cesta básica. Esa cesta básica va a llegar a una familia. Ya nos han llamado José Luis de Vila María pidiendo una cesta básica para una familia de venezolanos. Está viendo, no solamente el asunto es a nivel iglesia, sino también hay personas de afuera. Y Dios mediante mañana vamos a llevar esa cesta básica a esa familia venezolana para entregarles una cesta básica para que se cocine. Pero eso va a ser insuficiente. Yo bendigo a Francis que me mandó un mensaje, me decía, pastor, ya hemos hecho 3 cestas básicas, 2 para personas que están pasando necesidad y una, no sé si es al revés, pero es para discípulas y personas en necesidad. 3 cestas básicas, qué lindo. No necesitan traerlo a la iglesia todo, pero y si pueden tráiganlo o vean la forma. El pastor José Franza, yo agradezco también por porque él nos sigue. Él a través de un pastor logró 100 reales enviarnos. ¿Para qué? Para comprar cestas básicas o alimentos y dar a las personas. Pastor, yo no tengo, pero apenas tengo 5 panes y 2 pececitos. Ponlo en las manos del Señor. Dios lo va a multiplicar. Cuando terminó el milagro, dice que sobró, porque comieron hasta saciarse y sobró. Panes y peces, ¿sabe cuánto? 12 cestas. Yo me pregunto, hay aplicación para esto, pero no voy a hablar de eso, porque es otra enseñanza, pero yo me pregunto, ¿dónde fue a parar esas 12 cestas? Gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte y activa las notificaciones, así no perderás ningún video.